Nuestra música es el conjunto de talentos, dones, experiencias, fracasos, sombras y luces. Así es. Que somos nosotros y que tenemos por compartir con el mundo. Y cuando yo elijo a una persona, renuncio a todo un universo de personas. Cuando elijo una actividad profesional, renuncio a realizar otras, por lo menos con el mismo nivel de profundidad, de entrega, de pasión. ¿Qué atributos tendría que tener una persona como un rockstar? ¿Cómo sé que mi mamá tuvo éxito y mi papá tuvieron éxito? Porque sus 5 hijos, en el momento de su máxima fragilidad física, se pelean para estar para ellos. Mi mamá es una rockstar, amigo. Mi mamá es una rockstar. Es la rockstar de mi vida. Este episodio es presentado a ti por Bitempo y por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. Rockstars, bienvenidos a este episodio en donde tengo a mi querido Bernardo Angulo. Es un consultor, speaker, mago de la palabra, pero sobre todo congruente con sus hechos. Ha acompañado a figuras públicas y equipos en su propio desarrollo personal y profesional. Los dejo con Bernardo Angulo. Disfruten de todas estas herramientas y filosofía de vida. En este episodio, como puedes ver a Bernardo, está sonriendo, está ejecutando, pero también está volteándome a ver, aunque tú no me ves en cámaras, y se está dejando liderar. Alguien que disfruta un nuevo reto, un nuevo instrumento, como él lo hizo, y además se deja guiar a pesar de ser un rockstar de la vida, eso merece nuestro aplauso. Los dejo con Bernardo Angulo. Mi querido Bernie, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Sergio, qué gusto estar acá después de cuánto tiempo de no vernos, caray. Ya nos hacía falta, al menos virtualmente sí nos pudimos ver, pero ahora presencial. Qué padre. Oye, y como todos los invitados, vienes de tocar la batería. Ajá. Nos divertimos, te vi una cara de gozo. Cuéntame cómo te sientes después de haber tocado la batería. Mira, la verdad es que fue una experiencia súper significativa, porque yo naturalmente no nací con el don de la coordinación y del ritmo. Llevo 1 año y medio tomando clases de box, clases de salsa, y la verdad es que voy progresando muy bien. De ser un tronco en la salsa ya soy rama, no, ya soy ramita, ya soy hoja. No, en el box ya voy entendiendo los principios y los fundamentos, pero la verdad es que nunca había tenido oportunidad de estar en contacto con un instrumento musical. No vengo de una familia en donde eso existiera. Entonces la verdad es que haberlo hecho hoy me ha emocionado muchísimo y me abre un nuevo camino para empezar a trabajar este tema de la coordinación que me hace falta. Y lo disfrutaste. No. Hay muchas personas que ante nuevos retos se sienten incómodos o incómodas. ¿Cómo te sientes tú ante este reto que dices, oye, no soy la persona con mayor ritmo, pero lo disfrutaste? ¿Por qué? No con más ritmo, con cero ritmo, o sea, cero ritmo. Yo creo que disfruté ver acá al equipo riéndose de mí y agradecí enormemente como tu disposición de irme guiando por el proceso, que la verdad es que disfruté mucho y pues ya se me antojó empezar a practicar batería, mi querido Sergio. Eso. Yo creo que es algo primer objetivo logrado, mi primer objetivo, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, Bernie, sí, ya entrando en conversación, porque quedamos de ser muy directos al grano, aparte eres muy echado para adelante. Primero que sepas que te quiero, te admiro. Gracias, y qué gusto tenerte igualmente acá. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Bernie? Pues mira, me defino como una persona que está en búsqueda, como un explorador que quiere aprender, descubrir y a través de la conversación y el contraste de ideas, tener más claridad de cómo vivir pues una vida más significativa, más plena y que sea motivo de satisfacción personal antes que nada. Y si en el camino podemos antojar, inspirar a alguna persona a seguir esa ruta, pues me doy por bien servido. Me encanta y aparte muy conectado lo que me platicaste. ¿Cómo está eso de que te acabas de proponer llegar a los 95 años en el mejor estado posible? ¿A qué te refieres con eso? Así es. Pues mira, hoy tengo 58 y he decretado que quiero vivir hasta los 95 y además bien, no todo fregado. No quiero vivir realmente una vida significativa y plena y me parece que el decreto de vivir hasta los 95 está asociado con que quiero disfrutar a mis afectos, a mi pareja, a mis hijas, a hermanos, amigos, a mi madre mientras la tenga, pero quiero disfrutarlos bien, pleno, y para eso estoy trabajando. No solo es un asunto de un decreto, hay una serie de acciones y de hábitos que tienen que estar alineados con el decreto, si no se vuelve un asunto un poquito como de ciencia ficción, cuando realmente tiene que estar conectado con acciones específicas. Sí, y algo que yo siempre te he dicho es que me gusta cómo no nada más eres muy articulado en lo que dices y me encanta, pero también eres ejemplo en eso. Y en nuestra
plática previa, me gustó mucho que hablamos el tema de una persona íntegra e integral. ¿Qué significa ser una persona integrada, integral y en balance? Mira, yo creo que todas las personas en general tenemos un gran reto, pero las personas que como tú y yo nos dedicamos a trabajar con otros, a inspirar a otros, a darles herramientas, a mostrarles el camino, cierta metodología, tenemos una doble responsabilidad, Serge. Porque una cosa es la persona que aparece en front stage, pero como ayer lo platicábamos, el backstage es el que marca la diferencia, ¿no? Y me parece que una responsabilidad, por ejemplo, como público, si yo le pudiera adelantar a alguien un consejo cuando eres público y no importa quién vayas a oír, es sí escucha las ideas que te está diciendo la persona que tienes enfrente a ti, que tiene el micrófono, pero trata de afinar la atención y ver su vida personal. Y me parece que el gran reto que tenemos nosotros es que nuestra vida personal esté alineada a nuestro discurso. Y para eso pues no queda otro camino que el desarrollo integral. Y ahí se conecta con el tema de los 95 años y los hábitos de vida, de los que seguro en un rato hablaremos más. Totalmente. Y el backstage para mí siempre ha simbolizado lo que te platiqué, ¿no? Que no puede ser mejor líder que persona. Así es. Es importante lo que cualquiera de las personas que nos escuchan, nos ven, hacen y que les apasiona. Y pueden ser unas eminencias, pero si en el backstage no están trabajando, así es. Ese momento no va a ser tan duradero. Así es. ¿No? Y es que, ¿sabes qué, Sergio? Es inevitable y tiene que ver con la condición humana que haya un gap, una brecha de inconsistencia y de incongruencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Es inevitable. Es parte de la condición humana. Pero me parece por el otro lado que tenemos una responsabilidad bien importante de procurar que esa brecha sea lo más pequeña, lo más angosta, lo más chiquita posible. Va a haber inconsistencias en el discurso y en la acción, sí, es cierto, pero no es lo mismo, imagínate como la línea de un electrocardiograma, que haya unos picos gigantescos, acá haya líneas prolongadas y pequeños picos de vez en cuando. Entonces eso forma parte de la radiografía del camino de la naturaleza de los seres humanos, pero sí hay una responsabilidad importante de luchar porque esa brecha se acorte lo más posible, ¿no? Sí, y tú has acompañado a equipos deportivos, a figuras públicas, justo en el backstage, pero no en el tema de si dan conferencias o no, sino sí, lo sí. que tiene que trabajar uno a nivel personal es fundamental. ¿Qué es lo que hay que trabajar para que esos gaps de los que hablas, es decir, como padres de familia, como líderes, como figuras públicas, qué se tiene que hacer en el backstage? ¿Cuáles son estos hábitos Sí. y que tú hayas aplicado para justo alinear esto de lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Para ser íntegro. Mira, hay un concepto que sería el de la multidimensionalidad, es decir, entender que como seres humanos no solo tenemos una parcela, un campo, un camino de acción y de desarrollo, sino que hay todo un espacio, toda una esfera en donde hay no solo la responsabilidad, sino la oportunidad de desarrollarnos. Es decir, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación, por supuesto, aspirar a metas, a objetivos de trabajo, de desarrollo profesional, ambiciosos, que no sean significativos, pero de entendernos como parte de un sistema. Formamos parte de un entorno frente al cual tenemos una responsabilidad y tenemos que ser sensibles. Entonces, trabajar lo social es importantísimo, trabajar lo espiritual, y no necesariamente estoy hablando de una dimensión religiosa, Sergio, porque puedes o no practicar una religión y ser una persona altamente espiritual, porque la espiritualidad tendría que definirse como esta capacidad de conectar que tenemos con el otro en singular, con lo otro en mayúsculas, con los otros y con la naturaleza. Si además practicas o no una religión, pues eso dependerá de la historia, de la circunstancia, el background de cada quien. Pero tenemos que cuidar nuestras finanzas, tenemos que cuidar nuestra afectividad, tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de nuestras habilidades emocionales. Es decir, hay una multidimensionalidad que cuando yo trabajo con personas muy exitosas en un campo profesional, siempre me cercioro de recordar que no solo es el único espacio que hay que poner la atención, sino hay que estar atento a todo lo demás. Como la batería, yo siempre lo conecto con la música, pero en la batería no puedes trabajar nada más en el bombo y la tarola todo el tiempo. O sea, en algún momento tienes que evolucionar para incorporar los otros elementos del instrumento para estar a la altura de la melodía que quieres tocar. Y ¿sabes qué, Serge? Puede ser que seas un natural en la batería o en la guitarra o en el teclado, pero me parece que la vida nos ofrece esa oportunidad no solo de
desarrollar aquello en lo que somos muy buenos, sino de explorar otros campos, como hoy la batería yo, y que realmente me resultó terapéutico, estimulante, adrenalínico, y me abre una oportunidad muy padre de incorporar nuevos aprendizajes y habilidades. Totalmente. Y hablar de una vida integral, ¿no? Y este discurso pues es muy común, pero no porque sea muy común todo el mundo lo ejecuta o lo ejecutamos, ¿no? Uno puede pensar, puta, es que pues ser bueno espiritualmente, con buena alimentación y buenas relaciones de pareja y aparte buen profesional, o sea, ¿quién cubre todos esos aspectos? O sea, ¿quién va a ser esa figura que logre estar al 100% en todas estas áreas? ¿Es posible? Yo sé que vas a decir que no, pero ¿dónde entra esta parte de la integralidad con la posibilidad de uno equivocarse, con la parte de ser terrenal? O sea, ¿hasta qué nivel se exige un rockstar en la vida, en el trabajo? Pues no, contrariamente a lo que pensabas, te voy a decir que sí es posible, pero me parece que hay un camino y no todo el mundo está dispuesto a caminarlo. Y es el camino de la renuncia. André Gide, un filósofo francés, decía que elegir es renunciar. Y cuando yo elijo a una persona, renuncio a todo un universo de personas. Cuando elijo una actividad profesional, renuncio a realizar otras, por lo menos con el mismo nivel de profundidad, de entrega, de pasión. Acá lo interesante es incorporar esta idea de que el secreto de la integralidad es poner el centro gravitacional en lo que verdaderamente importa en cada una de estas áreas que mencionamos. Lo financiero, lo emocional, lo social, lo afectivo, lo físico, la alimentación, lo espiritual. Porque en ese sentido tú eres capaz de poner el centro gravitacional en tu brazo fuerte, en tu instrumento fuerte, pero sin descuidar los demás. Cuando tú simplemente vas al gimnasio y ejercitas brazo derecho, pues va a estar muy musculoso y definido, pero el izquierdo va a ser un hilito. Entonces el secreto es invertir la cantidad necesaria en cada una de estas áreas para que nosotros procuremos mantener este equilibrio, este centro, de tal suerte que ese desarrollo pueda calificarse como tal, como integral, ¿no? Sí, y en ese proceso, Bernie, yo sí creo que es importante hablar de esto, es decir, de los errores, de las equivocaciones. Veíamos que ser una persona íntegra o integral, y me voy a permitir parafrasear lo que te escuché que me pareció fenomenal y lo anoté en mi iPad. Decías que ser una persona íntegra e integral no es ser perfecto y no tener errores, más bien es no hacer del error un hábito. Así ¿A es. qué te refieres? Sí, mira, el error forma parte de la condición humana, igual que la mentira, igual que la mezquindad, igual que esas bajas pasiones que todos en algún momento experimentamos. Y no hay que asustarnos. Me parece que lo que sí tenemos que hacer, Serge, es estar muy atentos de cuándo eso se vuelve un hábito, una constante. Y termina convirtiéndose en un modo de vida, ¿no? Tú y yo podemos mentir, tú y yo podemos cometer errores, pero eso es muy diferente a mentir como una forma de evitar la responsabilidad, de eludir las cosas ante las cuales tenemos o se espera que nosotros cumplamos. Y en consecuencia es bien importante tener claro que una cosa es que algo aparezca como excepción y otra cosa es que se instale en tu vida como parámetro general, ¿no? Y ante lo cual además te vuelvas un cínico y te valga gorro y no te importe. Creo que está terrible, ¿no? Sí, como yo lo entiendo es, pues no se trata que no te equivoques, pero que cuando te equivoques digas, esto no me vuelve a pasar, que incorpores el error, que lo aprendas, pero no digas, lo vuelvo a hacer y se me hace fácil. Ahí ya no te estás tomando responsabilidad de quién eres, ahí sí ya te estás disociando, es decir, no estás siendo íntegro, porque integridad nuevamente no es ser perfecto. Así es. Trabajar con lo que vas conociendo de ti, con tus experiencias, para ser siempre mejor. Totalmente de acuerdo. Y yo diría que aquí la palabra clave o el concepto clave es evitar ser cínico. Es decir, que te dé risa, que te parezca simpático estar mintiéndole a las personas, estar cometiendo errores como si no pasara nada. En el otro extremo estaría el que vive ahogado en la culpa interna de soy una porquería, no sirvo para absolutamente nada. Yo creo que es un equilibrio que se va aprendiendo con la vida a través de ensayo y error, en donde vas descubriendo que el error es una oportunidad, es un maestro de crecimiento personal y puede hacer que el error que cometiste en una versión diferente se vaya a repetir en el futuro. Creo que lo que tenemos que evitar, Serge, es que el error sea experimentado de una manera tan simplista
que no haya una reflexión alrededor de él y lo que está alrededor del mismo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a qué fue lo que sucedió, cuáles eran los sentimientos que estaba yo experimentando antes, qué estaba pensando durante el proceso, de qué me di cuenta después, y a partir de eso seamos capaces de crear una filosofía de vida que nos permita aprovechar ese tropiezo, lo vivido, como una oportunidad de vivir una versión mucho mejor de nosotros mismos. Totalmente. Y a mí un tema que pues me mueve mucho, ¿no? Recientemente pues tengo a mi hijo de año 7 meses, Matías, y la parentalidad, platicábamos antes de esta entrevista, es algo que a mí me ha confrontado con el tema del error, con el tema de la sobreexigencia, de que me cuesta trabajo equivocarme. Y si uno no se equivoca como papá, si yo llevo 1 año 7 meses y me he equivocado muchísimas veces. Claro. Y salió el tema contigo, el tema de la parentalidad, como un tema en donde tú has recorrido varios momentos muy interesantes que te han dado pues mucha experiencia y sabiduría, pero me gustaría que nos cuentes un poquito para dar contexto, ¿no? Como Bernie, como padre de familia, ¿quién es Bernie? ¿Cuál es tu contexto? Mira, yo estuve casado, he estado casado en 2 ocasiones, he tenido después de eso parejas, pero casado formalmente lo he estado en 2 ocasiones. Y la primera vez, bueno, duré 17 años casado, más 13 novios, prácticamente 20 años juntos. Y en ese primer matrimonio, o de ese primer matrimonio, tengo 3 hijas espectaculares, Fernanda de 29, Jimena de 26, Emilia de 21. Y después estuve casado con una turca de Turquía, no es que le dijeran la turca. Ajá. Ya la historia de cómo nos conocimos ya la platicaremos después, y con ella tengo una hija de 5 años, ellas 2 viven en Londres por el trabajo de la mamá, y bueno, pues ha sido verdaderamente todo un reto mantenerme conectado con mis hijas, es decir, la experiencia de ser papá la puedes vivir de muy diversas maneras, desde el que simplemente es genitor, engendra a los hijos, esa es una dimensión, el que acompaña un proceso de embarazo, aunque incluso no sea el papá, y el que después se hace cargo de los hijos, y se hace cargo en muchas dimensiones. La más obvia, la que todos conocemos, tiene que ver con lo financiero, pero me parece que el corazón de la parentalidad tiene que ver con un asunto de orden existencial, energético, emocional, espiritual, muy importante, y eso es lo que se vuelve verdaderamente retador, sobre todo para el padre o madre que no tiene la oportunidad de vivir con sus hijos. Y aquí no hablo de un género o de otro. Tradicionalmente estamos acostumbrados que en una separación los chavos se quedan con la mamá y el papá no está presente, pero hay muchos casos que es al revés. Entonces aquí no quiero hablar de géneros porque no se trata de eso. Es para el papá o mamá que no tiene la oportunidad cotidianamente de estar cerca de sus hijos, se vuelve muy retador hacer esa presencia emocional, existencial y espiritual. No digo que sea imposible, y pues he trabajado todos estos años para siempre mantenerme muy presente en la vida de mis hijas. Que esa es mi pregunta, hacer doble clic a esto, Bernie. ¿Cómo logras tener presencia como papá en un corazón, decíamos, no dividido, ¿no? En compartimientos? Sí. Qué difícil para mí, por ejemplo, cuando estoy lejos de mi hijo, decir, híjole, estoy feliz dando una conferencia, pero extraño a mi familia, ¿no? Sí. ¿Cómo manejar como padres la distancia de los hijos, ya sea por un divorcio, separación o alguna situación? Por el trabajo. Más exacto, como el trabajo. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo has manejado tú en particular? ¿Qué ejemplos nos puedes compartir? Yo sé que tienes muchas formas en que tú te has asegurado de hacerte presente con tus hijos, a pesar de muchas circunstancias. ¿Cómo ha sido para ti? Mira, hay un libro que yo leí hace muchos años de un hombre que se llama Sergio Sinay. El libro se llama Ser padre es cosa de hombres. Y a él le oí este concepto de que tú te conviertes en papá cuando engendras, cuando acompañas el proceso, cuando te haces presente en la vida del hijo y sobre todo cuando te haces presente en todas esas dimensiones integrales de las que hablábamos. Y ahí está una primera línea de respuesta en lo que me estás preguntando. En la medida en que tú entiendes que te puedes hacer presente en la vida de tu hijo, cultivando una espiritualidad con ellos, trabajando la parte emocional con ellos a través de tu propio modelaje, cultivando hábitos financieros, soñando sobre posibilidades de desarrollo profesional en el futuro, practicando actividades físicas, desarrollando alguna actividad artística o deporte, cuando estás al tanto de sus vidas,
vividas, de lo que les está tocando enfrentar en sus relaciones con los amigos, con el primer amor, con la primera ruptura amorosa, con la falta de sentido, con todo lo que se genera alrededor de la no presencia, no importa si es a través del divorcio o a causa del divorcio o del trabajo. Me parece que es una forma de hacer presencia con los hijos. O sea, es entender que una primera responsabilidad es contribuir de manera firme, determinada, clara, decidida a su manutención. Eso lo doy por sentado, es un given, mi Serge. Pero que no se agota ahí. La paternidad es algo mucho más rico que simplemente eso. Y ahí pues es ir encontrando los diferentes caminos para aterrizarlo, ¿sabes? Por ejemplo, con mi hija Lara, que te he platicado que vive en Londres, ella tiene 10. Pues procuro irla a ver 2 o 3 veces al año, pero no es acalado. A veces se puede, a veces no se puede. Procuro llevar a una de sus hermanas para que cultiven esa relación, ese vínculo. Es decir, hay una conciencia de que ser papá de ella es ayudarla a crearle una tribu que energética, existencial y emocionalmente la acompañe más allá de su papá, ¿no? Tengo una alarma en mi teléfono celular todos los días a la 1 de la tarde de México, que son las 7 de la noche en Londres, y pues diario le marco por FaceTime. A veces contesta, a veces no, a veces son llamadas cortas, a veces un poco más largas, a veces quiere hablar, pero de lo que se trata es que ella tenga la certeza de que su papá está ahí para ella. Digamos, ese es un ejemplo de los, como dices, muchísimos que puedo compartir contigo para estar cerca. Ese es muy, muy importante, muy interesante, pero también me gustaría saber cómo lo has aplicado en la parte de los proyectos, cómo un papá crea proyectos con sus hijos a nivel profesional, cómo los acompañas en sus momentos de crisis, cómo te ganas la confianza de ellos. O sea, y quiero poner esto en contexto porque estamos hablando de un liderazgo personal y un liderazgo en casa y un liderazgo en familia. Y todo esto aplica, por supuesto, en todas las relaciones humanas, pero aquí creo que me encantaría saber tu enfoque con la parte de padre. Sí. Mira, yo te diría que un primer camino, y hay varios y cada quien tendrá que encontrar el suyo, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien, es entender que mi concepto de éxito no tiene que ser el de mis hijas. Que la idea, que la visión que yo tengo del éxito, ellas la tienen que descubrir por sí mismas. Me parece que al final un indicador poderoso, no el único, porque es un concepto bastante complejo y multidimensional también, es que en la medida en que tú te sientes feliz, satisfecho, realizado a través de la actividad profesional, social, personal que estás realizando, es un indicador de buen éxito. No tiene que ver con el dinero, con el poder, con la fama, con la belleza, con la juventud, que normalmente son los indicadores clásicos del éxito en la sociedad en la que vivimos. Y no estoy peleado con ellos, ojo, no tengo nada. Pero me parece que si hubiera un coeficiente de satisfacción, de realización personal, de felicidad, no como algo permanente, sino como algo que te permite disfrutar el proceso, igual que la meta, estás en el camino del éxito. Y cuando tú como papá entiendes que tus hijos tienen que definir su propio contenido del éxito, ese es un primer paso, Serge, porque entonces no les pones una etiqueta, no tienen que ser productores musicales o de audio o ingenieros o bateristas o abogados o médicos o enfermeros o promotores artísticos o maquillistas. Cada uno irá encontrando aquello que le haga sentir pleno y lleno de sentido. Ese es un primer paso, ¿no? Porque eso te permite tomar decisiones importantes y fomentar conversaciones distintas con ellos, más allá de tienes que estudiar en esta universidad porque es mucho prestigio, te da mucho prestigio y a mí me da mucho renombre. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente te llena? Me contaste del caso de Jimena, así es, de Jimena. Estaba estudiando diseño y un día la vi maquillando a una persona y le dije, hija, veo fuego en tus ojos, veo pasión en tus movimientos, ¿no? Como cuando tú tocas la batería, Serge. Y me dijo, sí, papá, me encanta. Estábamos en una reunión y lancé un reto que por poco me cuesta ahí la vida, ¿no? Todo el mundo brincó encima de mí, que fue... ¿Y qué te parece que suspendemos tu carrera y te mando a estudiar maquillaje a donde quieras tú, al mejor lugar que tú quieras? Mejor invierto el dinero ahí. Mejor invierto el dinero ahí, ¿no? Su respuesta fue no y todo el mundo casi me quema vivo. Y fue muy interesante porque a la semana Jimena regresó y me dijo, papá, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Por supuesto que sí. Y me dijo, va. Te tomo la palabra. Le dije, perfecto, 3 condiciones. Cierras bien el semestre,
te vas a despedir del director de la carrera y si en un año esto no jala, pues te regresas, hija. Y entonces mi razonamiento y mi estrategia fue invertir exactamente el mismo dinero que yo estaba invirtiendo en la universidad, que tú sabes que hoy no son nada baratas, para mandarla a los mejores lugares del mundo a entrenarse como maquillista. Y entonces Jimena tuvo oportunidad de estar en Londres, en Manchester, en Los Ángeles, en Nueva York, y ha adquirido un bagaje y un aprendizaje espectacular que hoy la tiene posicionada como una de las mejores maquillistas de México para temas de novias, para temas sociales, pero sobre todo de novias, enfocada en el mercado extranjero, ¿no? Americanas, colombianas, gente que viene a casarse acá a México, pues ya tiene a Jimena Angulo, y aquí le estoy haciendo comercial, como una de las mejores, ¿no? Ya Emilia, la que está abajo, ya se sumó a ella, y entonces hacen esta mancuerna, maquillaje, peinaje, tienen este peinado, tiene este concepto de las Angulo Sisters. Y la verdad es que más allá de que les va muy bien a nivel económico, las veo felices, las veo realizadas, las veo haciendo lo que les gusta. Y ojo, esto no excluye que ellas se sigan formando. Creo en el aprendizaje on demand, creo en la idea de seguir adquiriendo nuevos aprendizajes. Quiero meterlas a tomar un diplomado de finanzas para no financieros. Quiero que se entrenen, que se cultiven en arte, en lugares, porque finalmente, si bien es cierto, su trabajo es acompañar a una novia a ser maquillada y peinada, están siendo presencia o haciendo presencia en un momento importantísimo, la vida de esas novias, ¿no? El momento de su boda. Y se mueven muchas cosas a nivel emocional. Entonces estamos trabajando, y hablo en plural porque estoy metido con ellas, creando esta reputación, esta marca, esta idea, porque eso es lo que quisieron, y si mañana quieren otra cosa, está perfecta. Fernanda la mayor dice que o ella optó por la vida artística, es una gestora del mundo artístico y social espectacular, y cuando era chica quería ser entrenadora de delfines y después quería ser forense, y pasó por todas las opciones, y mi respuesta fue: lo que tú quieras, hija. Creo en esta idea de que la formación de una persona es un concepto de orden dinámico. Yo soy abogado de origen, luego hice una maestría en desarrollo humano, luego me certifiqué como coach, soy speaker, autor de libros. ¿Qué eres? Pues eres todo, ¿sabes, Serge? Este concepto de la vocación dinámica me gusta a mí mucho porque te permite incorporar cosas, no te quedas encasillado en una sola idea como camisa de fuerza, ¿no? Sí, de hecho para mí la melodía es eso. Nuestra música es el conjunto de talentos, dones, experiencias, fracasos, sombras y luces. Así es. Que somos nosotros y que tenemos por compartir con el mundo. El problema, creo yo, en el mundo corporativo y el personal, pues es que no nos permitimos explorar esas. Y cuando uno se da permiso de integrarlas, y sale una y otra vez, Bernie, que cuando las personas integran todo, están integradas, es cuando más impacto tienen con sus hijos, con su pareja, a nivel profesional. ¿Cómo sugerirías tú a alguien que esté escuchando y diga, ok, estoy escuchando este mensaje, este concepto, pero ¿cómo demonios hago este encuentro de mi música, de mis matices, de mis talentos? ¿Cómo alguien puede hacerlo y cómo puede capitalizarlo? Porque si alguien capitaliza todo lo que hace, eres tú, y no me refiero a capitalizar financieramente, me refiero a darle utilidad a ello. Eso eres tú para mí, por eso te hago esta pregunta. Sí, pues mira, yo te respondería esto diciendo que finalmente nosotros podemos convertir y aprovechar cualquier circunstancia en una oportunidad de aprendizaje, de expansión de la conciencia, de mejoramiento personal, de ajuste de tu identidad. Y entonces absolutamente cualquier circunstancia, aún las ingratas, si tú te das permiso, es una oportunidad en medio de lo doloroso, del sufrimiento que te puede traer, de impactar estas dimensiones que te acabo de mencionar. Puedes crecer, puedes mejorar, puedes superarte, puedes salir una versión renovada de ti misma. Finalmente, lo sabes, este concepto del diamante, que antes fue un carbón y por el efecto de la presión genera o produce una roca espectacular, o como la arenilla que se deposita en un molusco y que en respuesta a esa incomodidad la va cubriendo para generar una perla. Estoy firmemente convencido de que la adversidad, mi Serge, es una oportunidad maravillosa. Como papá divorciado, he descubierto que el divorcio y los divorcios, los dos que he pasado, fueron una oportunidad espectacular para desarrollar una mejor versión mía como papá. Hoy te puedo decir que el papá que soy es un mejor papá
gracias, paradójicamente, a través de eso. ¿Cómo fue eso? Cuéntame más específicamente. Sí, mira, yo soy un cuate y tú me conoces, soy súper abierto en términos open kimono, y te diría que en ese sentido yo soy un cuate que tuvo claro desde el principio. Obviamente el nivel de conciencia fue mayor conforme fui creciendo y los fregadados de la vida se pusieron buenos, de cuáles eran mis defectos, ¿no? Yo de base tengo una personalidad poco paciente, irritable, intolerante, rígida, cuadrada, que es virtud y que es defecto, ¿no? Porque muchas de esas cualidades o características me han llevado a ser muy cuidadoso en los detalles y muy obsesivo en mi trabajo, en la impecabilidad de mi palabra, en la certeza que tú tienes de que si yo digo que llego, de que si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. He aprendido a lo largo de la vida, a través de estos golpes, que el secreto es incorporar un switch. Esa es una metáfora que utilizo mucho en mis procesos de coaching. Lo usé con Pedro Caixinha, que fue técnico de Santos y de Cruz Azul, que era un tipo como muy echado para adelante, pero también como muy explosivo, muy agresivo, muy impulsivo, que era: no renuncies al que eres, nada más introduce un interruptor, un switch como este de lámpara, on-off. Y entonces el secreto está en descubrir que a veces tienes que ponerle off a ciertas características personales que en un contexto pueden ser sumamente negativas. Déjame, me explico. Si yo como esposo estoy midiendo con regla la desviación de la línea del pelo en el peinado de una de las niñas, pues claro que eso va a terminar ahogando y matando el amor de cualquier persona cuando lo exportas a diferentes ejemplos. Pero si yo soy muy cuidadoso cuando voy a entregar un reporte de resultados de un proceso de coaching ejecutivo que manejo con CEOs y figuras públicas, es una virtud. Entonces el secreto está en encontrar cuándo tienes que poner on y cuándo tienes que poner off. De tal manera, Serge, que te vuelvas mucho más flexible y mucho más versátil, sin renunciar a lo que eres, y por el otro lado, reconvirtiéndolo como una oportunidad. Caixinha, que había sido forcado, ya sabes, que recibe al toro con el cuerpo, le construyó una metáfora terapéutica que le cambió la manera de enfrentarse al mundo, que fue: querido Pedro, no se trata de que dejes de ser forcado, sino que aprendas a ser más torero. Más torero, menos forcado, menos al encuentro frontal, hueso con hueso, carne con carne, músculo con músculo, y más a la mano izquierda, que te permita establecer conexiones diferentes con las personas. Habrá momento en que haya que ser forcado, sí, pero es la excepción, es lo que he descubierto, mi querido Serge. Sí, me encanta esa historia, ya me la has contado y creo que es muy simbólica porque creo que todos tenemos luces y sombras, ¿no? Sin duda. Justo hablando de que la vida es un escenario, tenemos luces y sombras y a veces nos enfocamos más en la luz, cuando realmente si volteamos un poquito el reflector a las sombras vamos a encontrar justo los elementos que nos hacen falta para mejorar. Y fíjate que es interesante, Sergio, porque aquí hay un doble juego con la sombra. Por un lado es abrazarla, incorporarla como parte de tu personalidad, de tu esencia, de tu identidad, de lo que eres, sin castigarla, sin culpabilizarte. Llegamos así de fábrica, así cuando hicimos el unboxing existencial, nuestra mamá pues resulta que así veníamos, pero por el otro lado, descubrir que tenemos una responsabilidad y una oportunidad ante la sombra, que es irla reconvirtiendo, como los autos eléctricos que utilizan la fuerza de frenado, Serge, para que una vez que tú has frenado y liberas el pie del freno, la energía acumulada sirva como fuerza de impulso. Entonces, creo firmemente que tenemos que hacer dos cosas: reconciliarnos con nuestra sombra, no castigarnos, no culpabilizarnos, pero por el otro lado, capitalizarla para que sea una fuerza que nos sirva. Y ahí esta metáfora del switch on-off, que nos permite saber cuándo hay que liberar a la fuerza y cuándo hay que controlarla y hay que orientarla. Y con esto me parece interesante tocar un tema que, híjole, tienes una historia muy grande ahí, en activar los switch de deportistas, de equipos, de guiarlos. ¿Cómo se ve esto en la realidad? ¿Cómo, pensando en una persona de alto rendimiento, ¿no? Y figura pública, que aparte muchos de los deportistas que coacheas son figuras públicas, ¿cómo se trabaja el prender y apagar un switch? A mí como psicólogo, te voy a decir, me suena disociado, me suena como de, o sea,
te pasas Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Como la sombra a la luz, pero ¿dónde está la integración para que eso sea la virtud? O sea, ¿cómo se trabaja en el día a día? Alguien que diga, ok, ¿cómo se ve eso de trabajar las sombras? Sí, yo no sé si tú me puedes hacer esta precisión como psicólogo, y aquí no quisiera dirigir la entrevista a ti, si es la parte de la esquizofrenia, que es la conducta o la personalidad dividida. Creo que acá lo que marca una diferencia es que acá hay conciencia. Hay una voluntad consciente que elige ponerle un alto a esa fuerza como una presa, Serge. Es como un río, ¿no? El río, lo que estás haciendo con la presa es modular el cauce y regularlo de acuerdo a lo que tú quieres generar en el impacto ambiental, a nivel de riego, de accesibilidad a agua potable a las comunidades y a la gente. Entonces, creo que lo mismo sucede acá. Acá yo no veo una disociación, sino simplemente hay una claridad de que ahora tengo que hacer esto para generar más fuerza y generar más impacto, y ahora lo tengo que frenar. Déjame pongo un ejemplo. Parte de lo que he trabajado con equipos de la Liga MX en estos 12 años es justamente que cuando el equipo está muy crecido, muy lleno de soberbia, porque traen una línea de éxitos constantes, es recordarles que no siempre hemos estado ahí y que hay grandes posibilidades de que en el futuro inmediato tengamos otro tropiezo o una racha larga. Y viceversa, cuando están tirados en la lona, es recordarles que no siempre estuvimos en la lona, es invocar los momentos de éxito justamente para activar esa fuerza emocional que los va a llevar a salir de ese lugar y a enfocar toda la energía y todo el talento hacia el logro del éxito que se quiere alcanzar, ¿no? Sí, hay un arquetipo típico, ¿no? De las personas que les va muy bien. Híjole, la vuelan del estadio, empiezan a recibir el aplauso y pierden el piso. Y entonces ahí empieza la debacle. Y desde mi punto de vista, aquel líder, equipo, empresa, padre de familia que cree que ya la tiene hecha y que no se va a equivocar y que siempre va a estar arriba, en la siguiente puerta ya está el fracaso inminente si no hay la humildad para decir, oye, ahorita estoy arriba, ¿no? El día de mañana no. ¿Cómo se aplica esto a la vida general? O sea, ¿cómo lo aplicas tú que te has planteado de aquí a 95 años con hábitos muy claros? Te estás poniendo un estándar atípico. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿cómo ves tú la parte de aún así me voy a equivocar? De hecho, me platicaste de Bernie 4.0. ¿no? Sí. Cuéntanos un claro. poco más cómo conectas esto. Sí, mira, aquí hay un concepto que creo que nos puede servir para hilar fino sobre lo que me estás preguntando, y es el concepto de la impermanencia. Nada es permanente, ¿no? El que hoy somos no seremos mañana, el que mañana seremos no será el que seremos pasado mañana. Cuando tú tienes integrado este concepto de la impermanencia, sabes que la vida te tiene deparadas sorpresas y que hay una partitura existencial para aquellos que creemos en un ser superior, que si bien es cierto te da un margen de maniobra, tiene ciertas notas y una melodía como muy clara de hacia dónde va la cosa. Hay gente que cuando yo comento que voy a vivir hasta los 95 me dice, ¿y si te mueres mañana? ¿Y si te aparece un cáncer? ¿Y si te asaltan? Sí, claro, yo no estoy cerrado a la existencia de la suerte, de la providencia, de la voluntad divina, como cada quien le quiera llamar, pero hay una parte que depende de mí. Y en la parte que depende de mí voy a hacer todo lo necesario para vivir hasta los 95. Sería interesante que esto que va a quedar como un registro en el futuro, vean, y ese güey lo logró o no lo logró, exacto, ¿no? Pero cuido lo que como, hago ejercicio diario, cuido mis hábitos de descanso, cuido lo que bebo, trabajo sobre mis emociones, llevo 1 año y medio consecutivamente tomando terapia individual, terapia de pareja, programas, cursos, libros, cultivo mis relaciones, mi relación con mi pareja, con mis hijas, con mis amigos, con ese ser trascendente, con lo social. Y mi hipótesis es que si yo quito la parte de la suerte que no está bajo mi control, yo estoy haciendo todo lo necesario para lograrlo. Me hago estudios permanentemente, insisto, estoy muy atento, no es nada más un asunto de decreto mágico al estilo del Secreto, de invócalo, eso francamente no lo comparto. Sí creo en el decreto como una expresión verbal de voluntad que define a dónde quieres llegar, pero que tiene que estar acompañado del otro. Cuando tú entiendes eso, Serge, entiendes que hay una parte que depende de ti y esa es la única que está bajo tu control. Y esa es la que yo estoy trabajando. Ya si se alían y se reúnen todos los elementos que no tienen que ver conmigo, suerte, providencia, voluntad divina, lo que tú quieras, eso es otra historia. Pero lo que depende de mí,
lo voy a hacer yo, ¿no? ¿Sabes qué he visto muy en común de los rockstars del deporte, de las empresas, de los políticos, de los que influyen en el mundo? Es que se vuelven muy vocales en lo que dicen que van a hacer. O sea, porque todo el mundo es fácil que planee y diga, tengo este sueño y este plan, pero no lo digo porque me compromete. Por supuesto. Porque si lo digo, y si no lo cumplo, Así cuidado. es. Pero requiere un coraje importante decir, esto voy a hacer, es un estándar alto. ¿Cómo gestionar cuando uno no cumple el estándar? Porque llega a suceder, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si te vuelves vocal al respecto? Lo dices, lo expresas, trabajas, haces la promesa, por decirlo así, y algo falla. Sí, y me encanta porque lo voy a conectar con el planteamiento que hiciste y no terminé de contestar, que era este concepto de Bernie 4.0 y las vidas que he pasado en esa evolución o en ese proceso para llegar hasta ahora. Cuando yo me he vinculado a una pareja, me he vinculado con la determinación de que sea para siempre, ¿sabes? Con el paso del tiempo he ido entendiendo que ese para siempre puede tener sus variaciones porque depende de muchos otros factores. Tú me preguntabas en nuestra charla previa, oye, Bernie, ¿y cómo gestionas la culpa que puede aparecer de pensar en una relación que tú tenías visualizada para que fuera toda la vida y resulta que no fue así? Y recuerdo que mi respuesta, Serge, fue cuando tú tienes la certeza de que te has muerto en la raya para lograr que eso suceda. Y a veces no depende de ti porque hay un segundo involucrado, hay un sistema familiar propio, hay un sistema familiar ajeno, hay un sistema de amigos, un entorno, una actividad profesional, heridas de uno, heridas de otro. O sea, es una realidad muy compleja, no es única nada más alrededor del amor, sino de toda una serie de elementos que gravitan, que circundan esa idea del amor. Entonces, cuando tú has hecho todo lo posible, hasta lo imposible, para hacer que una relación funcione, que un proyecto jale, y no sucede, pues tú te puedes quedar con la tranquilidad de que de ti no quedó. Y cuando eso sucede, si bien es cierto, a lo mejor la culpa no desaparece en absoluto, sí desaparece en un grado muy importante porque no te quedó nada pendiente, ¿no? Te platiqué que mi mamá, pues, es una mujer espectacular, adorable, y tanto ella como yo, como mis hermanos, los que estamos alrededor, vamos viendo ese proceso de desgaste, ese proceso en el que se está extinguiendo existencialmente, porque ya es una bronca el corazón, otra de la presión, otra de no sé qué, su mente está lúcida, su corazón también está fuerte, pero el cuerpo tiene otra agenda. Y entonces lo que yo estoy haciendo es pues compartir con ella y disfrutarla y irla a visitar todas las veces que puedo a Puebla, pero no solo estar ahí, sino verdaderamente meterme a lo que le gusta, ¿no? Y ver las series, los documentales, las películas, filosofar, reflexionar, hipotetizar, que es lo que a ella le encanta, comer la comida que nos encanta, salir de pronto a un parque, a un centro comercial, con la certeza de que no queda mucho tiempo. Y cuando suceda, pues claro que eso me va a partir el corazón, pero me voy a quedar muy tranquilo yo y ella, porque nos dijimos que nos amábamos, que nos queríamos, tenemos la certeza que no hay nada pendiente en la mochila. Entonces, cuando en una relación de pareja eso sucede, me parece que lo que va pasando con tu identidad, que es un concepto también dinámico, es que se va enriqueciendo y de ahí Bernie 1.0, Bernie 2.0, Bernie 3.0 y hoy estoy en Bernie 4.0 con la certeza de que yo no sé si llegaré a Bernie 10, no lo sé. ¿Por qué 4.0? Porque está conectado como a momentos clave de mi vida a nivel de rupturas, de inicios de pareja, de momentos profesionales, que claro que te puedo compartir porque no hay nada absolutamente secreto en mi vida, pero que a lo mejor de pronto nos desviarían de lo central. Están asociados a momentos de ruptura, de inicio en el amor, en algún proyecto profesional, en la salud, y a partir de esa circunstancia surge una versión evolucionada, ¿no? Una versión transformada como cualquier software o app que descargas. Me parece que a nivel existencial también hay actualizaciones y eso te permite sacar una mejor versión, ¿no? Sí, que nuevamente recae en lo dinámico, ¿no? Cuando tenemos una mentalidad de identidad fija,
pues ahí sí te estás poniendo una camisa de fuerza porque no puedes fallar. Totalmente. Y qué importante vernos así, como una versión de nosotros mismos que Así puede es. evolucionar, y eso me llevo yo también de esta parte. Quiero hacer doble clic a esto que decías de tu mamá y para que la audiencia pues entienda un poco por qué te aprecio y admiro tanto, porque lo que dices de tu mamá suena fenomenal, ¿no? Pero tú estás haciendo algo muy específico, o sea, todo esto tiene que conectarse a acciones. ¿Qué me platicaste de esta encuesta o cuestionario? Sí. Me leíste como unas 60 preguntas, ¿no? Sí. Y que llenaste con tu mamá. Eso me pareció fenomenal. Cuéntanos un Sí. poco de eso y del testimonio emocional del que hablas. A ver, mira, me parece que los procesos de muerte son procesos que se viven de manera personal. No hay una regla, no hay una fórmula, no hay un camino único. Cada quien tiene que descubrir el suyo, el que le hace sentido, el que lo deje en paz. Entonces, este es una especie de legado o testamento emocional que yo estoy induciendo y que me va a servir en los momentos en que voy a extrañar mucho a mamá, porque la voy a extrañar muy cabrón, Serge, muy, porque es una mujer adorable, porque es un referente para mí impresionante. Y entonces lo que estoy haciendo es, primero generé todo un inventario de preguntas que fui enriqueciendo, que fui quitando, y que le estoy planteando a mi mamá, ¿no? Como, ¿cuál es tu recuerdo más lejano, ma? ¿Cuál era tu juguete favorito? ¿Cómo recuerdas tu casa? ¿Cómo era tu relación con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Qué recuerdas de tu luna de miel, no? Muy tierna. Me dice, ay, mijito, pues que no sabíamos nada, tu papá y yo. De milagro naciste, ¿no? Y me encanta porque en esa confidencia me muestra su humanidad, conecto con ella, cuáles son los momentos críticos de tu vida, lo que te marcó para bien, lo que te marcó para mal, ¿qué recuerdas del día en que nací? ¿No? La respuesta a esa pregunta es espectacular, ¿no? Porque con la mirada encendida me dice que tu papá y yo nos volteamos a ver los más felices, fue el momento más feliz de nuestra vida. Entonces, oír a mi mamá decir eso, registrar sus palabras, registrar algunas notas de voz, algunas grabaciones, pues es un legado emocional que me va a servir cuando le extrañe mucho. Ma, ¿con quién voy a platicar todas mis locuras, todos mis tropiezos, todos mis quiebres? No sé, mijito, tenemos que encontrar un sillón y entonces cuando yo no esté, tú te sientas ahí, te imaginas que estoy yo allá como tu interlocutora, ¿no? ¿Qué le dirías a tus nietos, a tus hijos, a tus yernos, a tus nueras? ¿Por qué elegiste a mi papá, no? Oír la respuesta de cuáles eran los defectos que mi mamá veía en mi papá, que yo conocía, pero después oír su respuesta a la pregunta, si él volviera a estar vivo, si él estuviera vivo, ¿te volverías a casar? Una y mil veces me volvería a casar, lo volvería a elegir. Saberte producto de una historia de amor. Yo a mis papás los vi siempre agarrados de la mano, mi mamá siempre hablando de su papá, el más guapo, el más lindo, el más íntegro, el más no sé qué, dándole su lugar como el hombre de la casa. Jamás los oí pelear, gritarse. Mi querido Serge, dejar testimonio de eso, para mí, para mis hijas, para mis nietos, y los tengo, pues es un legado importantísimo que representa mucho más que el dinero, ¿sabes? ¿Cuánto vale eso? Y por el otro lado, descubrir que en el proceso me sano, nos despedimos, se despide. Cuando acabamos el cuestionario, el inventario, la voy ayudando a bajar las escaleras, que casi no puede, y me entró un sentimiento, y entonces la abrazo y me pongo a llorar. Le digo, mamita, te voy a extrañar muchísimo. Y ella se pone a llorar, hijo, yo también. El poder abrazarnos, el poder decírnoslo en vida, o sea, mi querido Serge, no manches, o sea, me parece una chingonada, o sea, es algo como de otro planeta, ¿sabes? Y no todo mundo tiene esa fortuna. Lo maravilloso es que podrías intentarlo, aun si tu papá o tu mamá no está vivo, con tus tíos, tus abuelos, primos, y como era mi papá, es completar las piezas de un rompecabezas existencial que te ayuda a acomodarte antes de la partida, cuando eso se puede, y acomodarte cuando la partida se dio y te agarró desprevenido, ¿sabes? Totalmente. Y por eso me queda claro que eres alguien integrado, ¿no? No perfecto, integrado. Nada. Eso es de lo que hablamos, porque no lo hay. Y eso es lo que admiro de ti. Y que sepan, ¿no? Que todo lo que se escucha en un podcast como este o en un libro
la gente tiene que ejecutar algo, ¿no? Claro. Y eso es algo que mi reto para esta entrevista era eso, tratar de exprimir lo más que pudiera de cómo bajas esto en lo práctico, ¿no? Sí. Y lo haces de manera fenomenal. Muchas gracias por hacerlo. Hombre, Y para ir cerrando, mi querido Bernie, yo la pregunta que hago siempre es, bueno, para mí un rockstar tiene muchas... aristas, tiene pilares, son 4 en particular, tú las conoces, pero para ti, cuando alguien dice, esta persona es una rockstar, mi mamá es una rockstar, ¿qué atributos tendría que tener una persona como esto que estamos hablando, un rockstar? Una persona que camina con el ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo escuchar a personas que como tú, como yo, tenemos un grado elevado de elocuencia porque nacimos con ese don, porque lo hemos cultivado a través del trabajo, pero a mí lo que me marca de una persona es lo que yo la veo hacer, ¿no? Más allá de su discurso, ¿no? Este ejemplo que pongo en mis conferencias, si me estás viendo, pon tu brazo derecho en sentido vertical y yo lo pongo en horizontal, es una manera de demostrar que las personas van a hacer lo que te ven hacer. Entonces, sé la persona que quieres que otros sean, ¿no? Sé para tus hijos el tipo de hombre, el tipo de padre, el tipo de pareja que tú quieres que sean o que tengan, ¿no? Y cuando tú eres eso, ya las palabras son un elemento adicional, ¿no? O sea, mi invitación sería desde el autoliderazgo, es decir, desde este compromiso de ser tú el sujeto y el objeto de la acción de influencia para la transformación, es pues justamente eso, Serge, que seas ese modelo, ese ejemplo. Algo que le decía a mi mamá, y con eso cierro esta parte, le decía, mamita, tú tuviste mucho éxito, porque siendo arquitecta ella dio clase hasta el año pasado, se iba de Puebla a Jalapa en camión, gastaba más en el camión que lo que le pagaban y daba sus clases de teoría de la arquitectura, está escribiendo un libro, todavía la ves en la computadora, hoy a sus 86 años, a 2 de que se le acabe el tiempo del partido trabajando, y le digo, tú fuiste una mujer muy exitosa y la manera en que yo mido tu éxito es a través de 2 indicadores. Ahora que estás enferma, e igual fue con mi papá cuando estuvo enfermo de cáncer, tus 5 hijos se pelearon por ayudarlos y estar con ustedes. No hay un tema de, oye, te toca, te va, no. Fíjate eso, para mí ese es un indicador, Serge. ¿Cómo sé que mi mamá tuvo éxito y mi papá tuvieron éxito? Porque sus 5 hijos, en el momento de su máxima fragilidad física, se pelean para estar para ellos. Y eso es de rockstars. Eso es de rockstars. Mi mamá es una rockstar, amigo. Mi mamá es una rockstar. Es la rockstar de mi vida. La mía también, y lo comparto. Y de hecho, he estado pensando y lo comparto contigo. Ni el equipo sabe, pero también se van a enterar ahorita. Yo voy a entrevistar a mi mamá. Qué padre. Digo, no puedo no entrevistarla. Así es. También. Así es. Y de verdad, gracias, mi Bernie, por dejar tu mente, tu corazón, tus ganas. Para mí, por eso eres quien eres, ¿no? Te preparaste, tuve una conversación con otro podcast previo y lo armamos porque eres así profesional en todo lo que haces. De verdad, muchas gracias. Gracias. Y pues, ¿dónde te puede seguir la gente? Si quiere decir, güey, este cuate, o sea, ¿qué onda con el Bernie que invitó Sergio? ¿Dónde te encuentran? Sí. Mira, soy poco de redes sociales, entiendo como la importancia que tienen, pero justamente una elección que he hecho es, no quiero que me esclavicen. Sigo, o sea, tengo una nada más, que es Instagram, estoy como Bernardo Angulo, es mi username, y pues ahí me puede servir seguir la gente, ahí puede entrar en contacto, la que sigo, tengo un sitio de internet, www.bernardoangulo.com, es la forma en que podemos estar en contacto, y nada, Serge, me voy muy agradecido contigo, acá con el equipo, chavos, gracias, porque la experiencia de haber tocado hoy la batería verdaderamente me hizo el día, verdaderamente fue algo muy lindo, mágico, y me voy feliz. Qué mejor que lo vean en YouTube en el final del episodio. Por eso, gracias por escuchar este episodio. Gracias por dejarnos sus comentarios y díganos qué es lo que se llevan de este gran momento con Bernie. Así que los dejo con Bernie en la batería, divirtiéndose y rockeando. Eso. Nos vemos. No se rían mucho. No mucho. No mucho. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.